Continuando con la serie de videos del modelo transformador, vamos a hablar del modelo equivalente circuital de las ecuaciones deducidas en el video anterior. Entonces tenemos las dos ecuaciones de tensión correspondientes a los terminales eléctricos del transformador, tanto en primario como en secundario, en función de la resistencia, la inductancia de dispersión y la inductancia mutua. Sabiendo que la relación de corrientes en el devanado secundario con respecto al primario viene dado por la relación de transformación 1 sobre A, tenemos que el modelo descrito en la lámina describe las ecuaciones que tenemos en la misma. V1 igual a R1 por I1 más L sigma 1 por la derivada de la corriente más I1 más I2 sobre A derivado por Lm. En el caso del devanado primario. En el caso secundario, V2 igual a R2 por I2 más la caída en la dispersión L sigma 2 por la derivada de la corriente I2 a dt. Y para terminar el lazo tenemos la corriente que pasa por Lm, que es I1 más I2 sobre A, referido al lado secundario, es decir, sobre 1 entre A multiplicado por Lm. O sea, de esta forma, este circuito equivalente representa el modelo circuital o las dos ecuaciones en los terminales eléctricos del transformador. Podemos referir las impedancias de un lado a otro en función de la relación de transformación. Tenemos que Z1 es V1 entre I1, Z2 es V2 entre I2 y sabemos que la relación de transformación N1 entre N2 es V1 entre V2 o I2 entre I1. Por tanto, puedo reescribir V2 en función de V1 e I2 en función de I1. De esta manera, sustituyendo, podemos obtener que la relación de impedancias entre el primario y el secundario viene dado por la relación de transformación al cuadrado, es decir, N1 entre N2 al cuadrado. Entonces tenemos que podemos referir el circuito equivalente a un solo lado del transformador, simplemente traspasando la dispersión y la resistencia del lado secundario al lado primario. Esto lo hacemos a través de las expresiones de referencia de impedancia que vimos en la lámina pasada, donde la tensión o la fuerza contraelectromotriz, al igual que la corriente, queda referida al lado primario en este caso. Generalmente el lado primario va a corresponder al lado de alimentación del circuito. En el modelo que tenemos en el transformador, en este modelo no hemos representado las pérdidas en el hierro. Eso se hace mediante la incorporación de una resistencia adicional al modelo que llamamos R de magnetización. Esa R de magnetización modela las pérdidas de histéresis y de Foucault, que recordarán que dependen de la densidad de campo magnético. Las de histéresis en función del coeficiente de Steinmetz y las de Foucault en función del cuadrado de la densidad de corriente, que una buena aproximación de estas pérdidas era elevarlo a el B o la densidad de campo magnético a 1.7. Entonces, normalmente como hay una relación directa entre la densidad de campo magnético y la tensión en la fuerza contraelectromotriz del transformador, se va a representar esas pérdidas mediante una resistencia en paralelo a la inductancia de magnetización que representa el flujo en el acero. Entonces hablamos de una corriente de vacío como la superposición de la corriente en la resistencia de magnetización más la corriente de magnetización propiamente, que es la corriente que circula por Lm. Entonces, con este modelo hablamos de los distintos modelos que se pueden representar o que están inmersos en la literatura para la modelación de transformadores.
El primero, que fue el que acabamos de ver, es el denominado modelo T. Esa denominación viene dada por la forma que tiene la impedancia. Es el más parecido a las realidades físicas que se presentan en el transformador y representa, por un lado, una de las ramas de la T representa el devanado primario, la otra rama el devanado secundario y el cuerpo de la T representa la magnetización del transformador. Normalmente es más común utilizar el modelo L, que representa o que compone los dos devanados en una sola impedancia serie del transformador y una impedancia paralelo o de magnetización. Entonces, generalmente la impedancia serie o ZZCC es representado por la sumatoria de las dos resistencias referidas a un solo devanado y las dos dispersiones referidas a uno solo de los devanados, mientras que la magnetización es el paralelo de la resistencia de magnetización y de la reactancia de magnetización. Este es el modelo más utilizado en la literatura para modelar transformadores, dejando el transformador ideal solamente para la referencia de las tensiones y las corrientes. Normalmente para los modelos de sistemas de potencia, dado que para los transformadores de potencia el consumo de corriente de vacío, es decir, la componente de corriente que circula por la resistencia de magnetización y por la inductancia de magnetización es del orden del 1% de la corriente total del transformador, se tiende a despreciar en los modelos para análisis de sistemas de potencia. ¿Cómo determinamos cada uno de los parámetros que vimos de este modelo? O sea, ¿cómo determinamos la rama serie y cómo determinamos la rama paralelo del transformador? Eso lo vamos a hacer mediante dos pruebas. La primera de ellos, la prueba de vacío, cuyo objetivo es determinar los parámetros de la rama paralelo. Como su nombre lo indica, en la prueba el transformador se va a dejar con uno de los devanados en circuito abierto, mientras que por el otro vamos a alimentar el transformador a tensión nominal y vamos a monitorear la tensión, la corriente y la potencia que el equipo consume. Como la prueba se realiza a tensión nominal, es común realizarla por el devanado de baja tensión, ya que es más fácil llegar al nivel de tensión nominal. Entonces, la prueba se realiza a tensión nominal, se mide la potencia, la corriente y la tensión de vacío. Generalmente, para transformadores de potencia, la corriente de magnetización ronda alrededor del 1% de la corriente nominal. Esto es importante para el ajuste de la bobina amperimétrica del amperímetro y del amperímetro al momento de realizar la medida. Como la Z de magnetización es mucho mayor que la Z de cortocircuito, es decir, la rama paralelo es mucho mayor que la rama serie, se tiende a despreciar en el análisis la rama serie. Entonces, el montaje del experimento lo vemos en la figura y se debe hacer la medición una vez que lleguemos a la tensión nominal del equipo. Con esa medición podemos tener el módulo de impedancia haciendo el cociente entre la tensión y la corriente, la resistencia de magnetización simplemente como la tensión de vacío al cuadrado sobre la potencia. Podemos calcular la potencia aparente de vacío y la potencia reactiva de vacío a través del triángulo de Pitágoras, de forma tal de poder calcular la reactancia de magnetización como el cociente de la tensión de vacío al cuadrado sobre la potencia reactiva de vacío. La prueba de cortocircuito me permite determinar la rama serie del modelo. Como su nombre lo indica, se debe realizar con uno de los terminales en cortocircuito. Debemos tener cuidado que esta prueba no se puede hacer a tensión nominal debido a que los niveles de corriente involucrados pueden ser superiores por muchas órdenes
a la corriente nominal del transformador. Es decir, esto es una prueba que se realiza a baja tensión hasta llegar al orden de la corriente nominal del devanado. Un aspecto clave que olvidé mencionar con respecto a la prueba de vacío es que como el circuito es muy inductivo, el batímetro que vamos a necesitar para esta prueba no puede ser un batímetro convencional. Debe ser un batímetro de bajo factor de potencia, es decir, un batímetro diseñado para factores de potencia por debajo de 0.2, debido a que la componente reactiva de la rama de magnetización supera a la resistencia de las pérdidas del hierro. Entonces, retomando la prueba de cortocircuito, tenemos que es una prueba que se realiza a tensión reducida. Como debo llevar la prueba a corriente nominal, es común realizarla por el devanado de alta tensión, que es el que maneja menos corriente. Debo recordar que en el devanado de baja tensión, al tener corriente nominal en el lado de alta tensión, la corriente que va a circular por el devanado de baja tensión va a ser la nominal. Por tanto, el conductor que emplee para realizar el cortocircuito del devanado debe poder soportar la ampacidad o su ampacidad debe ser igual o superior a la corriente nominal del devanado. Si no, voy a ocasionar el deterioro del conductor que utilice para realizar el cortocircuito. Entonces, la prueba se realiza a corriente nominal y por esto es común realizarla en el devanado de alta tensión. Al igual que la prueba anterior, cuyo montaje de la prueba de cortocircuito es similar, se va a medir la potencia, la corriente y la tensión. En este caso puedo utilizar un batímetro convencional, puesto que el factor de potencia que voy a medir en la rama serie es muy cercano a el 1, está por encima de 0,6, por lo cual un batímetro convencional puede servir perfectamente para realizar la prueba. En el caso que se utilicen instrumentos digitales, debo obtener, de acuerdo al manual del fabricante, si éste es capaz de medir factores de potencia cercanos a 1 o factores de potencia relativamente bajos si voy a utilizar el mismo instrumento para ambas pruebas. Generalmente, la tensión de cortocircuito del transformador está entre el 5% y el 12% de la tensión nominal. Por tanto, necesito una fuente variable que me permita ajustar en pasos finos la tensión hasta lograr la corriente nominal. Como la Z de magnetización es mucho mayor que la Z de serie, se aproxima que el paralelo entre la Z de magnetización y la Z serie al momento de realizar el cortocircuito es aproximadamente la Z serie. El montaje es el mismo que para la prueba de vacío, salvo que cambiamos en la forma de conexión del devanado secundario o del devanado donde no estamos realizando la prueba, y debemos tener cuidado con la escogencia de un batímetro adecuado, así como las escalas de la bobina amperimétrica del batímetro y del amperímetro, ya que en este caso estamos midiendo corrientes nominales. Se calcula el valor de la impedancia a través de la ley de Ohm, simplemente como el cociente entre la tensión y la corriente. La resistencia de cortocircuito como la potencia de cortocircuito entre el cuadrado de la corriente de cortocircuito. La potencia aparente de cortocircuito como el producto de la tensión por la corriente. Y la potencia reactiva de cortocircuito a partir del triángulo de Pitágoras o teorema de Pitágoras. La reactancia de cortocircuito como el cociente entre los reactivos de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito al cuadrado, o de la impedancia sacar la parte reactiva, ya que tengo el módulo de impedancia. Prueba de polaridad. Esto me va a ser muy importante para saber cómo conectar el transformador, bien sea porque sea su unidad trifásica o para poder realizar un autotransformador. Entonces, para la prueba de polaridad, normalmente la norma ANSI determina que el devanado de alta tensión debe ser etiquetado con la letra H, mientras que el devanado de baja tensión con la letra X.
y se va a colocar un número, donde un número impar implica el punto de la bobina, mientras que el número par, el no punto de la bobina. En la nomenclatura DIN alemana, generalmente se utilizan letras mayúsculas para el devanado de alta tensión y letras minúsculas para el devanado de baja tensión. Y el punto corresponde a la letra más cercana a la A del alfabeto. La prueba consiste en, dado los dos devanados, se puede hacer a tensión reducida, colocar un cortocircuito entre H1 y X1, como lo muestra la figura. Alimentar el transformador por uno de los devanados y medir la tensión de alimentación, la tensión en el segundo devanado y la tensión completa entre los puntos H2 y X2. Es decir, vamos a realizar 3 mediciones de tensión. Entre H1 y H2, entre X1 y X2, que corresponden a B1 y B2, y entre los puntos no cortocircuitados, es decir, H2 y X2. Si el transformador se encuentra en polaridad colineal, vamos a tener que B3 corresponde a la diferencia entre B1 y B2. Si el transformador está en polaridad no colineal, vamos a tener que B3 es la suma de B1 más B2. Entonces, en tal sentido, la polaridad es correcta y es colineal si la medida de B3 corresponde a la diferencia entre B1 y B2. Debemos tener en cuenta que si utilizamos instrumentos de valor efectivo, verdadero o de hierro móvil, va a haber una pequeña diferencia entre la resta entre B1 y B2, puesto que no estamos considerando las fáciles caídas internas del transformador. Pero el valor se va a ajustar perfectamente a valores muy cercanos a de la diferencia. Si la polaridad no es correcta o es invertida, lo que denominamos polaridad no colineal, como lo vimos en los videos pasados, vamos a tener que B3 es la suma de B1 más B2. Entonces, de esta forma, damos por concluido este video donde vimos el modelo del transformador, su representación mediante un modelo circuital, tanto el modelo T como el modelo L. Cuando referimos los parámetros de ambos devanados a un solo lado del transformador, cómo realizar la prueba de vacío y de cortocircuito para la determinación de los parámetros que describen el modelo y la prueba de polaridad para saber los puntos y no puntos de las bobinas, es decir, su sentido de bobinado de cada uno de los dos devanados. Recuerden que la prueba de polaridad solamente me permite determinar si las polaridades son colineales o no. Gracias por su atención.